arranquemos un poquito charlando sobre sus primeros pasos. ¿Cómo fue esas primeras lecturas? ¿Cómo fue la infancia en algún punto y cómo se acercaron a los libros? Yo tuve una infancia bastante lectora, de ir a... No era una casa donde se leyera un montón, pero apenas se vislumbró que a mí me gustaba mucho leer, tenía como una curiosidad desde muy, muy chiquita por las letras, por las palabras, por las cosas que formaban, esa cosa de... ¿Quién contaba lo de...? Iris contaba de su nieta, que ve un cartel y lo tiene que leer, que esa cosa, ver un negocio y pensar por qué se llamara así ese nombre, bueno, tenía una cosa así muy curiosa. Entonces apenas se vio que a mí me gustaba eso, empezaron a circular más libros en casa para mí. Y yo empiezo la primaria en el 86, el primer día, siempre cuento lo mismo, pero para mí fue muy fundante porque el primer día que llovía, es lo único que me acuerdo del primer grado y quizás de toda la primaria, la maestra nos recibe y nos lee Monigote en la arena, de Laura de Betach, que el otro día alguna de las chicas ¿quién está acá? ¿Qué había dicho? Que era... y ahí a mí algo me pasó con eso. Que de hecho es un cuento que no quise volver a leer después de grande, porque me quedé con una imagen de lo que me pasó a mí a esos 6 años, y algo, dije, acá pasa esto con palabras, esto está bueno. Y después me pasó algo similar, un poco más grande, con Elsa Bornemann, con los libros de Socorro, de terror, esto me está pasando con un libro, o sea, esto me está haciendo esta señora con palabras nada más, este temor, todo esto que me pasa por el cuerpo. Y tuve mucha suerte porque en cuarto y quinto grado tuve una maestra que daba muchas horas de lo que ella llamaba en ese momento redacción, y que eran consignas de escritura muy creativas, que yo incluso algunas las hago en mi taller ahora, re de avanzada, y nos daba horas y horas de eso, y ahí se armó como una cosa con la escritura que ya había arrancado. Después en la secundaria un profesor también, Eduardo Dayan, que era escritor, me mandó a tomármelo más en serio, sí. Me agarró, Melina, vamos a hacerlo en serio, me mandó un taller literario y bueno, empecé por ahí, después tuve como un recorrido largo de talleres de escritura y después de grande arranqué con lo infantil. Cuando era chica escribía para grandes y cuando fui grande empecé a escribir para chicos. Florencia. Yo no sé, bueno, el otro día pensaba que había unos cuentos, mi mamá nos leía cuentos. Sobre todo me viene como de mis abuelos. Yo tenía un abuelo, mi abuelo paterno, que había estudiado filosofía y letras y era así como un tipo muy sesudo y muy amoroso. Y él tenía un libro de cuentos tradicionales de tapa dura, forrado en papel madera, y eso era lo que él traía cuando yo me quedaba a dormir en la casa de él. Y yo esperaba muchísimo ese momento. Y después, cuando en un momento desarmamos su biblioteca, una cosa como muy emotiva, busqué ese libro hasta el cansancio, porque además le quería ver la tapa, porque yo siempre lo había visto forrado de papel madera. Y bueno, no lo encontré, que me parece que está bien, es un buen destino para esas cosas, no encontrarlas. Y por otro lado, mi abuelo materno, que leía novela negra y que era el que yo le robaba un poquito más grande estos libros. Pero antes de eso, mi mamá nos leía. Y hace poco me acordé del cuento que a mí más me gustaba y me pareció simpático, se llamaba Las vacaciones de Marisa. Y a mí me viene pasando una cosa, una charla que siempre tenemos muchas veces con Martina, que si el argumento, que si no el argumento, que si la novela, que si la trama importa tanto, que si no, yo ayer contaba un poco, vengo sintiendo que se me deshilacha un poco la escritura, que cada vez encuentro menos por el lado del argumento y voy buscando por otros lados. Y me acordé de este cuento y Las vacaciones de Marisa era esto, era una nena que estaba de vacaciones y se iba a la casa de su abuela y su abuelo, y con su abuela y con su abuelo regaban las plantas. Listo. Ya está. Ese era todo el cuento. Y yo lo amaba y me lo contaban todas las noches, planta por planta. Y yo digo, bueno, también hay como semillas del derrotero de escritura y de lectura en esos lugares tan tempranos, ¿no? Porque me acuerdo que, por ejemplo, a mi hermano el que le encantaba era Bufalito, y Bufalito era de aventuras, pasaban un montón de cosas y qué sé yo. Pero a mí me gustaban Las vacaciones de Marisa. Así que medio que empezó por ahí. Y después fui muy lectora de la colección Villiquen y de la colección Robin Hood.
Y de Villiquen me leía los de Sissi. Amaba mucho a Sissi, que era como la versión de la princesa que había disponible en ese momento, pero que también era una princesa medio amazona, medio tenía unas cosas ahí. Y esos también, ese y Violeta, que también era otra nena así medio brava, los amaba mucho y tampoco los volví a leer. No sé qué me pasaría con eso ahora. Creo que prefiero conservarlos ahí, sí, en ese recuerdo. Yo en mi caso me crié en una casa que había muchos libros, había libros por todos lados, la verdad. No había un mango, pero libros había por todos lados, al punto de que, por ejemplo, me quedó la imagen siempre en el baño, vos tenías el ropero, abrías y estaba una columna de toallas y una columna de libros. Ahora, los libros eran el movimiento obrero en Yugoslavia, Gramsci, el psicoanálisis, todas cosas no muy apetecibles para un chico. Y recién cuando me dediqué a la LIG descubrí que yo de chico había leído a un montón de nombres que eran muy importantes, a Gino Rodari, a Gozzi, a Ende, a Roald Dahl. O sea, se ve que mis viejos no elegían cualquier libro para chicos. O sea, realmente había una muy buena, pero muy buena selección. Y después recuerdo que el primer autor que yo descubrí, esto es totalmente para otro lado, fue en la colección Elige tu propia aventura, que a mí me pegó muchísimo porque hoy los releo y la verdad que son bastante malos. Pero en ese momento Eran interesantes. no solo eran interesantes, era la primera vez que un libro justamente era compartido por otros chicos, porque yo en mi colegio nadie leía, era el único. Entonces de golpe que todos estén interesados. Entonces yo iba a la librería, compraba, decía que me lo envuelvan para regalo, iba a mi casa, lo leía en una noche, marcaba las hojitas para poder volver así llegar a tener todos los finales. Y después iba al otro día y decía, no, mi amigo ya lo tiene, y se lo cambiaba por otro. Entonces, así aprovechaba a leer varios. Y en esa colección, de golpe me di cuenta que los libros que más me gustaban eran los de Edward Packard. Dentro de eso, que era un producto totalmente industrial, había un tipo que era mejor que los demás. Y al día de hoy, si vos agarrás la colección y la ves, los mejores títulos los firma Edward Packard. Y me gustó mucho eso, que algo que no me lo pasaron mis papás, sino yo haber descubierto un autor. ¿Cómo se plantean alguna situación donde incluya alguna mala palabra? Yo creo que en ese sentido la mala palabra, digamos, yo me encerraba a buscar eso. Y en ese sentido la mala palabra es como una categoría amplia que para mí representa eso que el lector está buscando mucho. Yo quiero encontrar eso escrito, esa escena de sexo, ¿no? Que se me retasea por otro lado, o esa palabra que yo no sé, ¿no? O cualquier otra cosa que vaya a ese lugar. Me parece que es un punto de desafío de lectura, decir, bueno, a ver, un libro podría darme esto también. Entonces, no, para mí no es estrictamente una cuestión de código, digamos, de lo que comprendemos todos como, bueno, esto es una palabra posible dentro de un registro de lectura infantil, ¿verdad? O es una mala palabra. Es ese punto picante que puede tener un libro y que un lector quiere encontrar y que hace que unos libros sean estos que tus compañeros también leen y otros no. Está buenísimo. El resto más o menos. En mi casa y en mi caso, yo soy muy mal hablada, muy, que mi mamá cuenta que ella no es mal hablada, pero que cuando estaba embarazada de mí era una letrina, o sea, y yo soy mucho más mal hablada que mis hijos, o sea, una de las cosas por las que dejé la docencia formal es porque no podía bancarme, no decir malas palabras. O sea, lo confieso. Entonces, para mí, la mala palabra es algo muy natural y muy necesario. Yo decir pelotudo lo saboreo, o sea, las elijo. Tengo una delicia con algunas palabras que creo que no se pueden decir de otra forma. En la escritura, para los más chiquitos hay que ver cómo, porque no pasa, la escuela no pasa. Es más, ahí en los super minis el personaje dice que, y esto ni es mala palabra, pero la versión original decía que se llama Capitán Trompeta porque la palabra trompeta le suena a pedos, decía eso. Sí. Pasó por la edición y la editora dijo, moco sí, olor a pata sí, no me acuerdo qué otra cosa así, pedo no. Entonces pasó la palabra me suena a... Lo escribimos así. En la juvenil, por ejemplo, en como una película en pausa y en otras que escribí después que no salieron, yo tengo muchas malas palabras, muchas. Pedorro no es nada, sí, o sea, bueno, de todo, comes la galletita, un montón de cosas. Sí, en serio.
pero porque hacen como unos chistes con que uno de los dos es gay, entonces hacen unos chistes, pero a mí me pasa por una búsqueda de la naturalidad con la que yo hablo y con el registro con el que escucho hablar. De hecho, con Una película en pausa pasó algo muy gracioso, que es que en la editorial tenían bastante miedo por el tema de la homosexualidad del personaje gay. Y entonces tenían que presentar el libro a las promotoras y a los promotores que iban a hablar en las escuelas, y entonces fueron con toda la editora y la jefa de producción, con todos los argumentos, con la ley de educación sexual integral, con todo para presentar la novela para que no haya planteos con esto. Y bueno, los promotores dijeron, no, todo bien con eso, pero el lenguaje soez, como que les daba mucho miedo el lenguaje soez con los profesores. Pero a mí no me sale poner cuando dos pibes hablan, boludo, decir, che, papanata. O sea, no la pongo porque sí. O sea, pero sí está ahí, pero porque es algo muy también de mi forma de hablar. No tengo mucho que agregar porque a mí no es un tema que me toque tanto. Sí, creo firmemente en lo que decías vos, Meli, de que hay que escribir como uno habla. Sí. Y de hecho Borges lo pone como el primer paso para escribir bien, escribir como hablas, digamos. Así que me parece que eso es muy importante. En mi caso, la puteada está ahí, pero tampoco es algo que me caracterice, sino que está ahí. No tengo una relación ni de prohibirla, ni de que sea un tema para mí. ¿Cuáles son sus lecturas ahora, digamos? Yo no siempre leo para escribir. A veces al revés. Cuando estoy escribiendo de algo, un tema, un estilo, trato de no leer. O sea, si estoy escribiendo una juvenil, trato de no leer otras juveniles, o trato de como un poco para descansar y un poco por el miedo a copiarme, a que se me invada demasiado. Salvo que haya temas que investigar, pero yo no soy de las que investigan muchísimo. A mí me gusta el realismo, me gusta leer, me gusta más la novela, y sí leo mucho literatura para chicos, por el oficio, porque tengo un taller y estoy todo el tiempo leyendo, y estoy leyendo novedades y volviendo a cosas que me gustan y viejas, y estoy leyendo con chicos todo el tiempo. Los leo a los muchachos, o sea, me gusta leer a los compañeros, me gusta leer originales cuando nos pasamos y nos ayudamos. Y eso, y también lo que más me gusta es cuando leo algo del otro que yo jamás hubiera ido para ese lado. O sea, eso es lo que me emociona y me maravilla de leer con otros, ¿no? Como de cómo podemos tener estilos tan distintos, e incluso a veces también podríamos hacer algo juntos, pero no sé si respondí cualquier cosa. No. Quiero recomendar un libro, porque lo vengo diciendo mucho. Por ejemplo, eso, descubrir, también me gusta eso. O sea, venía leyendo algunas cosas infantiles de un autor que se llama Martín Sancia Kawamichi o Kamaguchi, no sé, y leí hace poco una novela que sacó para adultos, que se llama Yunga, que a mí me partió la cabeza, porque tiene todo. Es una novela en Japón, tiene una cosa como medio porno soft, un poco es poética, es thriller, pasa de todo. Y eso, a mí lo que me pasa es que, ¿cómo hizo? O sea, no, esa cosa es la que a mí me moviliza, o con una idea tan sencilla como... Eso me pasa a mí como lectora. Está muy bien. Yo en mi caso, sí, leo mucho, escucho mucha música, veo muchas series, veo mucho cine. Digamos, la mayor parte del día se me va en distintas actividades que tienen que ver con esas cosas. No leo muy en función de escribir tampoco, ni de saber algo en particular, y me agarran etapas. Leo totalmente por gusto. Entonces de golpe me agarra por el cuento y leo mucho cuento. Me agarra por la novela. Lo mismo me pasa con la literatura infantil y juvenil. De golpe me agarran ganas de leer y me pongo a leer, y de golpe puedo pasar un tiempo largo sin tocar un libro infantil. En ese sentido no me siento con la presión, no me considero un especialista ni busco serlo. Y lo que yo hago se alimenta de todo eso, o sea, se alimenta así de la literatura infantil, pero también de la de grandes, de la música, del teatro, del cine. Entonces, en ese sentido me agarran romances con una cosa y no paro de leer eso, y después se me pasa. Y ahora, por ejemplo, estoy con cuentos, que antes no estaba leyendo cuentos, ahora me agarró mucho con el cuento. Pero en general soy más lector de novelas. Así que o por ejemplo me agarra casi una forma de estudio de leer clásicos de esos, los que todos tenemos, que no hemos leído, el gran así el bodoque, decir, bueno, no,
tengo que leer esto, y me pongo y lo leo. ¿El Ulises lo leíste? No, el Ulises Yo de Joyce tampoco. me falta, yo ¿ves? tampoco. No. Lo estuve por encarar algunas veces. Claro, son esas cosas. Siempre hay, faltan sí, tantos. sí. O al revés, o digo, quiero leer autores de mi edad. Vamos a buscar gente de mi edad acá y en otros países. Porque... Bueno, por eso. Está. La sensación que fui teniendo es yo voy a seguir lo que vibre conmigo, porque Exactamente. si me pongo a leer lo que hay que leer, entonces, bueno, eso va armando unos recorridos como bien singulares y que están hechos de cualquier cosa. Viene eso, un libro para chicos, uno que no, y se engarzan de cualquier manera porque está siguiendo otra ruta que es como más interior. Y en ese sentido, para mí estos últimos años fueron mucho de la poesía, estoy como muy por ahí, y muy de los ensayos y de la crónica, los pequeños ensayitos. Bueno, ayer hablábamos con Paco de Morábito, que estoy bastante enamorada, de su poesía, de sus ensayos, no le leí los cuentos todavía, y de todos los autores que a mí me importa, me doy cuenta que me importa el trabajo con el lenguaje, como esos libros que uno siente que están escritos palabra por palabra, ¿no? Como buscando una sonoridad, buscando una música. Y bueno, eso como medio espontáneamente me fue llevando más para el lado de la poesía en este último tiempo. Pero de vuelta, no porque hay que, sino porque por ahí yo encuentro algo que vibra conmigo ahora. Y tampoco sé bien cómo eso hace lazo con mi escritura. Ojalá que sí, pero no estoy muy segura. Ojalá que tenga unos efectos. Y otra cosa que me pasó fue que durante mucho tiempo yo solo leía autores que escribían en castellano, porque nada, desconfiaba como mucho de la traducción, o había algo de la música y del ritmo que yo sentía que en la traducción se me perdía. Y recién en este último tiempo me fui encontrando, bueno, vos hablabas de Claire Keegan, Enloquecí, o de autores. Me pasó algo importante con un libro de Lydia Davis, que es una escritora que escribe como cosas raras, fragmentitos, cosas cortitas, no se entiende, un texto de 3 páginas mirando vacas, y es la vaca que se mueve así, la vaca que se mueve asá. Bueno, para mí hubo algo con ese libro que fue como habilitante. Yo dije, yo quería mucho hacer esto, no sabía que se podía. Y bueno, fue importante encontrar, a mí se me abrió, cuando me empecé a animar un poco más a las traducciones, se me abrió un lugar interesante para mí. Digamos, ¿cuál es el espacio de trabajo, el espacio creativo que tienen íntimo en algún punto, lo que puedan contar? No, sí, tengo un sillón y lo uso para escribir. Pero también creo que no hay que ponerse yo soy muy de evitar las rutinas, porque siento que si uno empieza para escribir necesito mirar al sudoeste, mi capita azul y el claro. Ay, no, me distraje, ahora no puedo porque no. Me parece que es necesario humanizar más la cosa de escribir, porque yo comprobé, escribo la verdad desde muy chico, escribí toda la vida. La capa azul me queda horrible, no combina con el sillón, pero además me di cuenta que de golpe yo decía, hoy estoy re inspirado, y después lo leí, era una porquería, no sé si les ha pasado. Y lo mismo al revés, estar escribiendo y decir, esto es un asco, esto es horrible, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo? No encuentro la inspiración, esto es una porquería. Y leerlo semanas después y decir, no, eso que yo creí que era una porquería, anda. Entonces, yo escribo en bares, escribo en mi sillón, escribí trabajando, escribí en Pasión de Sábado, llevo un cuaderno encima y escribo donde sea y como sea. Y a veces es una porquería y a veces está bueno. O no, bueno. Pero... Florencia y Melina. Sí, yo también tengo como, primero que según en qué estoy trabajando, hay como algo de climas, hay cosas que me gusta más escribirlas afuera de mi casa y por ahí me voy a algún bar a trabajar, o incluso al aire libre, hay cosas que con cada texto pasa algo distinto. Pero también soy muy de que estoy caminando y estoy escribiendo. Para mí la escritura no es necesariamente el ejercicio con las teclas. Entonces, muchas cosas me pasan caminando y dando vueltas. Y también donde se puede, porque nada, están los hijos, está la vida cotidiana. Entonces hay una parte que uno se la roba. Siempre es un poco robado, yo creo, ese tiempo. Y pasa cuando pasa. Si juntás 3 horas es una magia. Y si no, bueno, donde se puede y cuando se puede, ¿no? No tengo mucha vuelta con eso. Yo tengo mi taller y cuando no están los chicos en el taller es mi lugar de trabajo, pero me gusta mucho también ir a bares.
Sí, no, también. Eso, les decía, sí, después pinta. No, me gusta ir a escribir a bares. Estaba pensando en lo que decías de la caminata. A mí me está pasando, estoy escribiendo una novela algo, no sé qué es, que no es para chicos, no es juvenil, pareciera que es algo de grandes, que tiene que ver mucho con lo acuático. Y yo estoy nadando 2-3 veces por semana y en la pileta me pasan muchas cosas que lamento mucho que no haya forma de anotar en la pileta. Pero estoy escribiendo mucho en la natación. Sí. Con este texto en particular, no me pasó con otro. Gracias por ese comentario, es re lindo. No sé mucho qué contestarte, pero es re lindo. No sé, creo que es una búsqueda como encontrar una cosa que no siempre es la voz de un personaje, sino que yo siento que es la voz de un texto. Y que para mí eso es un lugar de arranque. Si yo tengo eso, puedo seguir, aunque no entienda mucho qué va a pasar. Y si eso no está, incluso si yo tengo una idea como argumental clara, me resulta muy difícil sentarme a escribir. Entonces, y a la vez eso, que es como una música, tiene unos requerimientos internos, donde vos empezaste de un lugar, solo podés seguir es como cada cosa va pidiendo cada otra cosa y entonces uno puede como tirar de ahí y seguir escribiendo. Me parece que esa es un poco la búsqueda. Bueno, no sé más, tengo hasta ahí. Está re bueno me gustó ese análisis. Y a mí me pasa, coincido con lo que decís, a mí me pasa parecido a lo que dice Flor, pero yo rara vez tengo como claro el argumento de entrada y a mí me pasa de seguir al personaje. Yo realmente es como si lo viera y lo escuchara, más lo escuchara que lo viera. Y entonces realmente nunca sé a dónde voy a ir porque los empiezo a seguir y eso, y me parece que hay algo es más, yo a veces como que hago el ejercicio en esta que estoy escribiendo ahora de grandes, digamos, hago un esfuerzo en que no sea toda dialogada, que es lo que a mí me sale más fácil y me gusta y saboreo más, como desafío para mí, pero yo los construyo ahí, cuando los escucho. A los adolescentes y con los super mini yo escribía y me reía, pero me reía como si, y yo decía, qué ridículo, o sea, si alguien me ve y dice, ¿quién se cree? O sea, no te podés reír de tus chistes, pero los veía a los pibes y lloraba de risa imaginándomelos hablar así y moverse así y todo. Sí, es algo, me parece que, claro, ayer justo salía algo en la charla con Iris en relación al oído, y yo también soy del oído, pero es verdad que son oídos distintos, como de escuchar los diálogos y... Yo la verdad que voy cambiando bastante. Vos me parece que te referís que leíste los que son en primera persona, que es el caso de En la línea recta, Los extrañamientos, Todas las tardes de sol. En el caso de La oscuridad de los colores o El bastón de plata van para otro lado. Entonces no creo que defina lo que yo hago el tema de la oralidad o el tema de seguir a un personaje siempre. En algunos casos sí, en La línea recta, en Todas las tardes de sol, en Los extrañamientos, clarísimo. En otros van para otro lado, en otros es el humor. Cuando escribo y me pongo en el lugar de un joven o de un chico, en Maximarote también, cuando escribo en primera persona, tengo algunas reglas. La primera es no imitar a los jóvenes o chicos. Por eso, las novelas, por ejemplo, La línea recta no transcurre en los 90, pero los pibes escuchan música en los 90. ¿Por qué? Porque yo escuchaba esa música, punto. Yo no voy a salir a la plaza a escuchar cómo hablan como hablo yo. Y eso sé que produce, me lo han comentado incluso muchos chicos, especialmente con el último, con Todas las tardes, que ya fui más para ese lado, el narrador es un adolescente que no es adolescente. Es un adolescente que a su vez tiene 40 años, está todo mezclado. Y yo lo trabajo así, y de hecho es una discusión a veces con la editorial, decir, no, yo quiero que se produzca este efecto, que haya algo que se vaya desdibujando, donde el narrador, a su vez, por un lado, tiene reflexiones muy maduras para esa edad, y a su vez es un chico. Porque a mí me gusta.
porque me parece que una primera persona se construye del lugar que uno quiera. Yo no podría decir, estaban escuchando Despacito. Yo no lo escucho, no. Y no podría hacer esa reconstrucción, porque tampoco tengo contacto con adolescentes, excepto con el que tuve. Pero, excepto con mi hijo. No es que yo estoy, si estuviera quizás en una situación donde sí tengo más contacto, pero las primeras personas, todas, siempre las construyo desde mí y trato de buscar esa voz interior, digamos, ¿no? Porque realmente la literatura es una sola. Yo escribo libros que me gusten a mí y que me pudieran gustar a mí. Y si tengo que ser sincero, muchos de mis proyectos yo ni los empecé pensando que iban a ser literatura infantil y juvenil. Los empecé tratando de vendérselos a un canal para una serie o para una película. O En la línea recta fue una película que llegué a filmar la mitad. Pero bueno, nació así, nació como película. Y llegué a rodarla, a hacerla y bueno, me cansó la plata hasta ahí nomás. Así que no, muchos de esos libros no nacieron. Después me pasó, sí, que dije, wow, lo que yo hago va bien con los jóvenes, porque en general uso ese mundo. Y entonces por eso surgió la LIG para mí. Nada, creo que fue muy divertido y que fue muy del juego, muy de jugar. Y hace poco me pasó una cosa, sí, en realidad que escribimos un personaje cada uno, pero el libro está escrito como a 4 manos en el sentido de que los dos miramos todo y los dos corregimos todo y hubo como comentarios para acá y para allá y dábamos vueltas. Y el otro día me pasó que estaba en la reserva, que es en la reserva ecológica, que es un lugar que se nombra en el libro, que pasa una cosa con las locaciones, con los lugares, ¿no? A veces uno sienta, yo en este lugar podría escribir, y después de que escribiste unos libros decís, yo escribí de este lugar, es como algo se invierte ahí, es raro, estás en un lugar que aparece en un libro tuyo. Y estaba en la reserva y pensé eso, y después me di cuenta que ninguno de los pasajes donde se menciona la reserva en realidad lo escribí yo. Pero la sensación era, no, claro, esto está en un libro mío, ¿no? Como hay algo ahí que con el tiempo me parece que también se va como unificando para mi experiencia como un libro escrito entre los dos independientemente de quién hizo cada cosa. Así que eso, no sé, yo me divertí mucho. Sí, hay un trabajo ahí de ingeniería que llevó un tiempo, nos reunimos varias veces y en realidad las reuniones tenían que ver con toda esta cosa más de estructura y de armar y de desarmar, y si ponemos esto acá y si lo corremos de lugar. Después me parece que toda la parte de texto, esa era más fácil, por correo, mandarla, corregirla, hacer comentarios, pero había toda esa parte como de encastre, que eso sí nos llevó un trabajo que hubo que hacer. Sí, en conjunto, y que fue muy divertido. En realidad me parece que eso es una cosa que nos gusta, ¿no? Cada uno en su versión. Nos gusta jugar a eso, un poco al Tetris. Lo de la Caperucita, que nos encantó, del amor feroz, dentro de tu libro de poesía. Ese libro, yo lo quiero mucho, ese libro de poesías, pero Precioso. no es un libro que yo armé como libro de poesía. O sea, yo trabajo... A mí me divierte mucho el trabajo por encargo, a diferencia de muchos autores. A mí me gusta. Y entonces yo tenía muchos textos escritos para manuales que generalmente, no sé si saben, pero tienen unos pedidos muy chinos porque tiene que coincidir el contenido de ciencias naturales con el área de lengua, con el que se va a dar el adjetivo y con que ese año se trabajan los valores. Entonces... Y, bueno, tú lo sabrás mejor que nadie. 2000 caracteres, 2000 caracteres patos con misterio. espacios y entonces, claro. Patos con misterio. Le contaba el otro día a Martín, pero a mí para mí, que soy como juguetona, o sea, tiene una cosa de desafío lúdico que me divierte. Le contaba el otro día a Martín que tuve que hacer el otro día una historieta que era, el personaje es un mamut y tenía que trabajar sobre la Revolución de Mayo, no, la época colonial, y de tener alguna emoción. Y me quedó divina, realmente, me quedé muy contenta cuando lo logré. Y si me lo pedís para mañana o para 5 minutos, ya... Como juego, todo eso yo lo tengo como juego. Después tengo mis proyectos personales. En un momento me di cuenta que tenía un montón de poesías re lindas que había hecho con estos pedidos a los que no hubiera llegado nunca. A las mezclas, a las cosas de las ciencias, qué sé yo, que yo no hubiera llegado por mi camino de búsqueda, o sea. Y la Caperucita debe haber sido algún pedido así de raro.
en el que a mí me gusta sortear eso, como me estás pidiendo una cosa imposible. Bueno, voy a hacer algo que igual me guste. Si no, no. O sea, si veo que no, tampoco cualquier cosa, pero... Y la Caperucita debe haber sido algún pedido rarísimo que después habrá alargado o acortado, porque algo así. Esa es. Bueno. Sí, no sé, no tengo muy claro cómo es esa relación. La verdad es que entre el consultorio y la escritura hay cosas que son absolutamente independientes en el sentido de que no existe agarrar una situación de consultorio para escribir. No, eso no existe ni como opción mental. Me parece que hay algo que tiene que ver con alguien que llega con un padecimiento y eso tiene una entidad que no sé, a mí no termina ahí. Por otro lado, hay algo del ejercicio que es la zona del cuerpo que se activa para atender y para escribir es la misma, porque tiene que ver con un ejercicio de escucha como intensa del otro en sus maneras y no sé, hay algo que es parecido. Entonces, seguramente hay unos vasos comunicantes que yo no sé muy bien cuáles son. Y sí también está que a mí me gusta como esa posibilidad de describir en unas pinceladas que sean pocas y que sean más bien externas, sugerir, bueno, ¿qué es una mamá llena de botones y con un peinado medio tirante que decide que un conejo está demasiado sucio y que hay que limpiarlo a como dé lugar? Bueno, nada, eso habla de una cantidad de cosas que yo no voy a contar, pero que rápidamente un lector niño también ubica. Ese libro para mí fue de divertirme mucho. Yo me divertía con esa posición del pibe, un poco cancherita y un poco que... Me parece que lo menos logrado que tiene ese libro es la cuestión de enigmas, porque yo soy como... No es mi palo. No. Pero después hay como todo un derrotero del modo del pibe preciosa, sí. Y de su modo de tratar y de pararse en la vida, que eso me divirtió escribirlo. Eso está muy, muy logrado y lo disfrutamos muchísimo. Bueno...